Ahora, dentro del punto 1.06, generación de familias anotativas, vamos a proceder a generar un ejercicio práctico de una generación de una familia anotativa. Va a ser una generación de una familia anotativa estática y para esto vamos a utilizar, como lo habíamos comentado, una plantilla base. Vamos a irnos a la generación de familia anotativa, familia 2D, y vamos a recordar que teníamos una vista en llamada de detalle donde estábamos utilizando un norte que era una familia anotativa estática. Lo que vamos a hacer es proceder a editar la familia. Vamos a guardarla con otro nombre. En este caso, nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos nuestra información y le vamos a llamar 01.6 generación de familia anotativa. Para esto vamos a utilizar un archivo base. En este caso vamos a insertar nuestro CAT. Le vamos a decir que nos lo detecte como centímetros y aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a quitarle el pinzamiento y lo que vamos a proceder es a colocarlo en el punto medio, ¿no? MB, punto medio con punto medio. Por el momento no tenemos ningún parámetro y este va a ser una familia estática, entonces vamos a proceder a dejarlo. Vamos a borrar las líneas de detalle que tenemos y vamos a proceder a generar una región rellena para poder ubicar todos estos elementos que tenemos. Vamos a utilizar el pickline para poder generar nuestro modelo de nuestro norte. Vamos a generar líneas de anotación. En este caso, vamos a tratar de seguir todas esas líneas que me permite tocar, tratando de no duplicar las líneas que ya existen, ¿no? Vamos a ocultar nuestra vista y vamos a utilizar el mirror para poder terminar de colocar las líneas faltantes. Mirror. Vamos a volver a prender nuestro elemento y lo que vamos a proceder es a colocar los rellenos faltantes, ¿no? En este caso podemos ver que tenemos estos dos de aquí. Con que hagamos la mitad es más que suficiente. Entonces vamos a crear la región. Vamos a utilizar un trim. Y aquí vamos a generar otra. Clic derecho, crear tipo, similar. Listo. Vamos a volver a apagar el cat. Vamos a ver que este tenía que estar al revés. Este tiene que estar al revés. Pero me sirve para poder dibujar este de aquí. De igual manera me sirve para poder generar este de aquí. Y por último este de aquí. Una vez que tengo todas las regiones dibujadas, vamos a filtrarlas, vamos a seleccionarlas y vamos a decirle que queremos generar o duplicar esta región y le vamos a llamar Fillet Region Black, por ejemplo, ¿no? Black, tratando de seguir un poco el nombre que ya tenía en inglés, ¿no? De tal manera que aquí ya tenemos nuestro norte y lo único que nos faltaría sería generar un texto, ¿no? En este caso está un poco grande y lo que vamos a hacer también es duplicar la familia. Le vamos a poner Arial y vamos a ponerle un Arial a lo mejor de 3 milímetros, ¿sí? Entonces 3 milímetros, 3, 3, listo. Está un poco más grande de la anterior, pero creo que queda bien. Una vez que tengamos ya generado esto, ya no necesitamos el cat, entonces vamos a proceder a borrar. En Import Family lo seleccionamos
y lo suprimimos. Listo, lo vamos a proceder a guardar y lo vamos a cargar al proyecto. De esta manera tendríamos generada nuestra primer familia anotativa. Por ejemplo, pueden ver que se adapta a la escala que estemos manejando.